buenas tardes a todos y bienvenidos al Congreso de Semergen Canarias 2021. Esperamos que lo disfruten mucho y que disfruten también de la próxima hora que vamos a pasar junto con el doctor Martín Castillo de Vera, hablando del COVID-19 en pediatría. Él es pediatra en su inicio del Centro de Salud Doctoral, pero desde hace un año forma parte del equipo de intervención COVID de la Gerencia de Atención Primaria. Ahí estamos juntitos, dando el callo, y nos va a contar durante esta horita lo que desde pediatría han venido haciendo durante este año tan fatídico, en donde se han juntado dos circunstancias extraordinarias como son la crisis migratoria y el COVID-19. Así que ya, cuando quieras, Martín, empezamos. Muchas gracias, Silvia. Buenas tardes a todos y todas. Y aquí les voy a presentar la sesión, paso a conectarla. Pues nada, aquí seguimos. Como bien ha dicho Silvia, vamos a dar el título de la sesión es COVID-19 en pediatría, nuestra experiencia tras un año de pandemia. Y fundamentalmente es la experiencia que hemos tenido en el equipo de intervención, de intervención de COVID-19 de la gerencia, que es donde me ha tocado pues, pasar este año de pandemia entre nosotros. Bueno, yo creo que pocos de nosotros contábamos cuando tomábamos las uvas a finales de 2019 y deseábamos los mejores deseos para el 2020, que nos íbamos a encontrar con un año así, ¿no? Sin embargo, pues ya teníamos fundamentalmente algunas visiones. Ya desde el mismo 31 de diciembre, pues China había informado a la OMS de ese grupo de neumonías de causa desconocida que habían aparecido en la ciudad de Wuhan, y a partir de ahí pues se precipitó prácticamente todo en una carrera que nos fue llevando prácticamente en volandas a todos, ¿no? El 10 de enero ya se había secuenciado el genoma del nuevo coronavirus de 2019, posteriormente SARS-CoV-2. El 13 de enero ya teníamos el primer caso fuera de China, en Tailandia, y el 31 de enero, cuando ya se había extendido por América, algún caso en África y por Europa y otros países de Asia, pues teníamos el primer caso en España, precisamente en la isla de La Gomera, por un turista que se encontraba en la misma, ¿no? Y ya a lo largo del mes de febrero nos encontramos el 24 pues con el brote del Hotel H10 de Adés en Tenerife, que supuso pues la primera gran cuarentena en nuestro país, ¿no? Era cuestión de tiempo pues que llegara a Gran Canaria pues fundamentalmente la pandemia, y así llegó un 5 de marzo también a través de el primer caso fue una turista, en este caso de origen italiano. Y a partir de ahí pues siguió precipitándose todo. El día 11, debido a la extensión de la enfermedad, la OMS declara la pandemia de la COVID-19. 3 días más tarde, España decreta el estado de alarma, el 14 de marzo, y solo 2 días después nos encontrábamos con los 2 primeros casos pediátricos confirmados, también en este caso con PCR, en la isla de Gran Canaria. 2 niñas justo que aparecían el 16 de marzo. Estos fueron la sensación, yo creo que tuvimos todos, ¿no? Se nos viene encima la gran tormenta, todo era incertidumbre, todo era, no sabíamos datos, la poca evidencia iba viniendo a golpe de artículos pues sin revisar, y realmente a pesar de que Canarias partía de una situación más ventajosa que otras zonas peninsulares donde ya se encontraban inmersos en cifras mucho más elevadas, pues yo creo que esto simboliza un poco la sensación que teníamos todos. Y esas fueron los primeros casos de las cifras que aquí podemos ver en esta gráfica, que nos incluye todos los casos de COVID-19 de la isla de Gran Canaria hasta el 15 de abril, que es donde hemos hecho el corte. Hasta ese momento han habido 20.764 casos, por supuesto determinados por prueba diagnóstica de infección activa o, en este caso, una PCR o un test de antígeno. Si comparamos con el número total de casos pediátricos, nos encontramos con que el porcentaje asciende al 10,4% del total, es decir, un pequeño porcentaje de los casos que hemos diagnosticado han sido pediátricos. Pero cuando hablamos ya en cifras puramente y alargamos esa gráfica pediátrica, pues vemos realmente que el número total es de 2.169 a lo largo de todo este año, hasta el 15 de abril, que prácticamente no tuvimos una primera ola, como desarrollaremos después, y que sí hemos tenido una segunda y sobre todo una tercera ola pues bastante potente en cuanto a casos pediátricos. Paso a desarrollarles un par de datos más en gráficas a nivel de la población pediátrica, de cómo hemos vivido la población pediátrica. Cuando analizamos el motivo de realización de la prueba diagnóstica de infección activa,
en la población pediátrica, en el 88% de los casos nos encontrábamos con que eran un contacto estrecho de un caso sintomático, es decir, bien con síntomas o sin síntomas, en el 88% de los casos los niños eran contacto estrecho, y así ha sido también un fiel reflejo de lo que ha supuesto la pandemia, pues yo creo que a nivel global en la población pediátrica, son contactos estrechos de su familia. Y solo un 12% eran sintomáticos sin tener ningún vínculo epidemiológico, y por ese motivo se le hacía la PCR o el test de antígeno. En cuanto a la distribución por sexo, prácticamente, bueno, una leve inclinación hacia un poquito más de niños que de niñas, pero realmente no es estadísticamente significativo. Y en cuanto a la distribución por edad, tenemos con una edad media de 7,7 años, con una desviación estándar de 4,6 aproximado, pero yo destacaría aún más, bueno, que todos los grupos etarios anuales han tenido más de 100 casos. Eso es muy variado, o sea, está muy variado, muy distribuido entre todas las edades pediátricas. Los dos grupos de edad con mayor número de casos, con una leve diferencia, los encontramos en los adolescentes con 13 y 14 años. Y un dato curioso es que los menores de 1 año presentan, este grupo etario presenta mayor número que los de 1, 2, 3, 4 y 5 por separado. Es decir, realmente probablemente ese cuidado más intenso por parte de los padres, más pendientes de ellos, favorece también la transmisión a estos bebés más pequeños que requieren del cuidado de sus padres. En cuanto a la distribución por centros de salud de la isla de Gran Canaria, vemos que es muy variada, pero hay 5 centros fundamentalmente que destacan el número de casos, todos por encima de la centena, que son Doctoral, Vecindario, Guanarteme, Maspalomas y Tamaraceite. Está claro que la mayor parte de estos centros, que muchos los que conocen saben que están en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que es el municipio más afectado del global de centros. Y bueno, también tenemos un buen número de centros de tamaño medio que han tenido un número no especial de casos para la población que se encuentra en los mismos. A nivel de esto hay que añadir 25 niños menores de 15 años que han llegado en Patera o en Cayuco, que posteriormente hablaremos de ellos en la segunda parte de la charla, y 3 turistas a los que no se pueden adscribir epidemiológicamente en ningún centro de salud porque parten de un cribado en el mismo aeropuerto, con lo cual pues también los tenemos por separado. Si tenemos en cuenta la población existente en cada centro, vemos que los datos pues, son bastante parejos en cuanto a centros de tamaño medio y centros más grandes. El corte, en este caso para calcular la incidencia, se hizo con la población de tarjeta sanitaria a 15 de abril, y está claro que en este caso los centros más pequeños, por ejemplo Tejeda con una población de 19 niños, con el simple hecho de tener 3 casos, pues supone una incidencia acumulada, una incidencia por 100.000 bastante elevada. Desde el comienzo de la pandemia, tanto en pacientes adultos como pediátricos, pero especialmente en los pacientes adultos, se identificaban una serie de pacientes vulnerables, con mayor riesgo de padecer cuadros graves y principalmente por edad o por determinadas patologías. Y también se determinó por extrapolación a los pacientes pediátricos. Sin embargo, afortunadamente en nuestro medio, estos pacientes vulnerables que se ha afectado en Gran Canaria, que han constituido aproximadamente un 3%, han tenido una evolución clínica bastante favorable. Ahí pueden ver el amalgama, ¿no?, de patologías que presentaban estos niños, la mayoría de ellos por ser de edad menor de 3 meses, entre los cuales pues hay que destacar 8 neonatos, y decir que, bueno, de estos pacientes, 8 requirieron ingreso hospitalario, más para vigilancia clínica por su propia patología, o para otros procedimientos intercurrentes, que fue muchas veces el motivo por el que se le hizo la prueba de diagnóstica de infección activa, que por la propia gravedad que presentaron, como veremos después en los casos hospitalarios. Y una vez vista esta cifra, vamos a ir pasando un poco a desglosar qué ha pasado en las diferentes olas a lo largo de la pandemia y cómo la hemos desarrollado desde el grupo de intervención. Ante esa primera tormenta que encontrábamos, parecía que se nos venía una ola gigantesca a nivel de pediatría. Realmente es que a pesar de que la incertidumbre, el estrés, el adaptarnos a una nueva situación fue bastante duro, los niños en esta primera ola pues prácticamente fue un baño cubierto, pero en zonas donde se hacía a pie. Es decir, nos encontramos con que si miramos en los gráficos oficiales el número de casos, pues realmente hubo, en lo que se supone que es la primera ola, 4 casos pediátricos confirmados. Todos sabemos que esta no es la realidad y que precisamente esa ola es mucho menor. El número de casos están detectados precisamente por los protocolos que existían en ese momento y que limitaban fundamentalmente la realización de pruebas diagnósticas de infección activa, entre otros motivos porque no había pruebas suficientes para poderlos diagnosticar. Y eso ha determinado que de por sí los niveles totales de esa ola sean menores.
Pero es que además en el caso específico de la isla de Gran Canaria, si la comparamos con Tenerife, hubo una serie de factores que determinaron pues que esta primera ola fuera mucho menos intensa. Entre ellos, pues ya demostrar un poco que esa calima apocalíptica que tuvimos a finales de febrero limitó bastante la movilidad en el interior de la isla de Gran Canaria e incluso limitó también la llegada también de bastantes turistas ante la suspensión de diferentes actos festivos, lo cual pues pudo hacer también que circulara menos la enfermedad. Y ya si nos centramos fundamentalmente en el caso de los niños, hay que decir que si por un lado a Canarias nos pilló muy pronto el confinamiento, que eso permitió controlar precisamente esta primera ola mucho más pronto que otras regiones a nivel peninsular, por otro lado también teníamos escasa evidencia. Es verdad que lo que nos llegaba es que los niños se afectaban poco, menos del 1% en los datos que nos llegaban de China, algún dato de Italia donde había pasado antes, pero teníamos poco más. Y se decidió sobre todo proteger a los que considerábamos débiles. Por un lado a los ancianos, que sí que era evidente que faltaba, y por otro lado, por precaución también a los niños, a los cuales protegimos en un primer momento y posteriormente mantuvimos confinados cuando pensamos que realmente hubo pensamiento de que podían actuar como supervectores o que podían ser una fuente de transmisión importante a personas de su propio entorno familiar, incluidos vulnerables, cosa que posteriormente no se ha demostrado, viendo que realmente pues, era una de los tantos planteamientos erróneos que se han hecho y que hemos podido acometer posteriormente hacia la evidencia científica. Y así del 1% que hablaban esos primeros datos, posteriormente hemos llegado a ese 10,4%, entre el 8 y el 12%, que es lo que son las cifras que se comparten con el resto de países y de regiones del mundo, y ya el propio estudio N-COVID demostraba que en las diferentes rondas el porcentaje de casos pediátricos iba incrementándose conforme los niños se exponían más y conforme la realidad epidemiológica del momento, con lo cual era evidente que es verdad que se infectan menos, pero no tampoco como realmente nos daban esos primeros datos. Aquí vemos dos imágenes de las primeras fases del equipo de intervención de esta primera ola. En el lado izquierdo pues vemos fundamentalmente el equipo de parasitología original, los primeros que empezaron a trabajar en el mismo, pero posteriormente el equipo ha ido creciendo casi exponencialmente, precisamente también como crecían sus funciones, ¿no? Eso, como bien ha dicho Silvia, es que no paramos realmente y es un sin vivir, como quien dice, es un sin parar. Y entre las funciones, por ejemplo, estuvo en su momento el cribado de residencias, el cribado de los centros sanitarios y sociosanitarios, posteriormente la atención a la emergencia migratoria que hemos sufrido también y finalmente también están participando en el proceso de vacunación contra COVID. En esta primera fase, la función del equipo de intervención, en aquel momento domiciliaria de pediatría, se centraba fundamentalmente, ocupaba gran parte en la relación con los compañeros de pediatría de atención primaria, resolviendo dudas sobre principalmente el manejo de casos sospechosos o incluso de la propia organización. También participó en la elaboración de protocolos, principalmente junto con la coordinación de pediatría, principalmente en asesoramiento a nivel pediátrico. También seguimiento de casos confirmados o probables, sí, probables, cuando pensábamos que había tan pocos que teníamos que cogerlos a todos y de repente era imposible, como veremos en la segunda ola, era totalmente imposible. Valoramos también, hacíamos valoración domiciliaria de aquellos casos con alta sospecha o positivos que requerían. La misma para evitar derivaciones innecesarias, por ejemplo, a centros hospitalarios o al propio centro de salud. Menores institucionalizados, aunque es verdad que el propio confinamiento hizo que en esta etapa pues apenas tuviéramos relación con ellos, o la propia coordinación con el hospital, donde no llegaron los primeros casos a ingresar hasta el mes de agosto y que permitió también tener un contacto y ese vínculo entre atención primaria y hospitalaria. Lo que sí que nos pilló muy pronto y básicamente sin haber evidencia en ese momento fue el seguimiento a la primera niña, un recién nacido hija de madre de COVID-19 que nos tocó en pleno mes de marzo cuando apenas había evidencia y a partir del cual pues se desarrolló un protocolo que paso un poco a explicarles brevemente. Estos datos son este protocolo es de la Sociedad Española de Neonatología y habla fundamentalmente del manejo intrahospitalario en una madre con COVID-19. Si el recién nacido asintomático, vamos a hacer una primera PCR y si esta PCR es negativa, pues fundamentalmente se descarta infección y se procede al alta. En el caso, sin embargo, también te recomienda que puntualmente realices una segunda, siempre que haya disponible una segunda PCR, que es como se está haciendo a nivel hospitalario. Una vez se programa el alta, pues la coordinación previa al alta con el equipo de intervención, el servicio de neonatología contacta con nosotros y nosotros a su vez lo hacemos también con la respectiva unidad de atención pediátrica y la matrona o el matrón del centro de salud.
A este niño se le va a hacer un seguimiento telefónico diario por el equipo de pediatría, del equipo de intervención, y a su vez se van a realizar visitas domiciliarias, tanto por parte de pediatría para valoración del niño o niña y toma de muestra, la cual haremos, haremos una primera toma en el primer día que ya no haya exposición a nivel domiciliaria con un caso positivo, es decir, el primer día oficial de la cuarentena de este bebé, y también recibiré una valoración por matrona en domicilio. Posteriormente, una vez han pasado los 14 días de cuarentena que hacemos con esta población y una vez realizada una PCR SARS-CoV-2 negativa, pues si todo está correcto, se procede al alta para seguimiento por su unidad de atención pediátrica y su matrona o matrón del centro de salud. Y así, pues poco a poco, entre calles vacías, que yo creo que todos, o bien los que la vieron, o bien los que la vieron por televisión, pues impactaba ver las calles vacías de toda la isla, pero también entre balcones que aplaudían y que daban ánimo a todo el personal sanitario o niños que pues, en su confinamiento pues, nos ilusionaban con sus esperanzas, pues fue transcurriendo la primera ola. Y nos encontramos con lo que pasó con los meses siguientes. Pues realmente en los meses siguientes hubo una bajada importante, como habíamos dicho, precisamente el confinamiento a nivel de Canarias tan pronto hizo que hubiera muy pocos casos, y específicamente prácticamente no hubo casos pediátricos hasta un caso importado a mediados de mayo. Los siguientes ya estaríamos en julio. Realmente ante la limitación de pruebas y ante el ver que el mayor número de casos eran en adultos, pues se adaptaron los protocolos para no colapsar un sistema limitado todavía en petición de pruebas, y además en niños que realmente por la propia sintomatología que proveía el propio ministerio en sus protocolos, pues podíamos hacer muchísimas PCR a varios niños semanalmente, cosa que finalmente no se hizo y que realmente pues nos fuimos adaptando a la auténtica realidad de la pandemia. Porque venía una segunda ola. Eso lo teníamos todo claro cuando el primer día de que se permitió ejercicio físico y ocurrió esta imagen en la playa de las Canteras que dio la vuelta al mundo, porque estaba claro que con la desescalada pues íbamos a estar más expuestos. Y llegó una gran ola, la gran ola de Kanagawa, como pone este cuadro perfecto, que en Gran Canaria golpeó de manera intensa, con cifras de incidencia que no han sido superadas posteriormente en la pandemia, en cifras de intensidad. En este caso sí que golpeó fuerte a la isla. Y nos pilló a todos un poco desprevenidos. Con buen criterio, de mi punto de vista, se planteó que esta ola podía venir en el mes de octubre, en noviembre, en otoño, y se intentó que el personal tomara pues sus vacaciones, se acotaron para intentar tener a ese personal preparado para esa fecha, y nos pilló como cuando nos pilla desprevenidos una ola en plena orilla. Y realmente, si ven, estos son datos pediátricos y pueden ver cómo pasamos prácticamente de la nada a tener incluso algún día picos de 28 casos durante 2 meses que duró esta segunda ola. Realmente a nivel pediátrico es la primera para cómo se vio en el número de casos. Se adaptaron los protocolos, se abrió, por supuesto, en el momento que se empezaban a ver un aumento del número de casos en general, lo cual permitió pues, adaptarnos y poder detectar también una vez con prevención antes de que ocurriera pues, un mayor número de casos pediátricos. Y esta parte de esta ola pues la asumieron completamente los centros de salud con unos compañeros de trabajo en reducido número, porque se encontraban una parte de ellos en vacaciones, y fue un intenso trabajo de centros, ahí vemos varios representados de la isla, que pasaron de no tener nada a tener pues muchos casos activos en cuestión de días. Nosotros también necesitábamos ayuda, 2 personas no eran suficientes. Ahí ven a mis compañeros Avian, que ya estaba desde el principio, y posteriormente se nos unió también una pediatra primero a tiempo parcial, que es María Espino, y posteriormente pues está con nosotros porque realmente no dábamos abasto. Pero también fue la creación de un grupo que ha sido fundamental en poder, incluso en estos datos que les he podido dar inicialmente, y que nos ha permitido tener bien controlados los datos de la pandemia en la población pediátrica, que es el equipo telemático. Eran compañeras que estaban en casa por condiciones previas que les obligaban a trabajar de manera telemática, y que han permitido pues, hacer una valoración inicial de estos niños, hacer un mantenimiento y un control de estos datos que son fundamentales en los casos pediátricos para poder conocer. Aunque ahí aparecen las 4 personas que han trabajado con nosotros, en ningún caso han sido más de 2 a la vez, pero sí quería dejar reflejado el agradecimiento también por un trabajo fundamental.
y se cambió fundamentalmente el equipo de intervención, cambió sus funciones. Fundamentalmente ahí aparece el equipo telemático y empieza a aparecer con fuerza la atención a niños y adolescentes migrantes, pues en mitad de esta segunda ola empezaban a aumentar fundamentalmente los casos, las llegadas de embarcaciones, que ya no paró básicamente hasta incluso final de ese año y ha continuado durante 2021. Y también empezamos a tener mayor actividad de centros de menores, más expuestos, y tanto en la segunda como sobre todo en la siguiente tercera ola que estamos viviendo ahora, hemos tenido bastante actividad en los mismos. Un dato fundamental de esta segunda ola es que cuando cambia el ministerio de 14 a 10 días el periodo de cuarentena, durante una fase inicial se mantuvo la realización de 2 PCR, una prueba diagnóstica en aquel momento fundamentalmente PCR, en los primeros días y en el día lo más cercano al día 10 para evitar la transmisión a través de asintomáticos. Sin embargo, en esta plena segunda ola a nivel de Canarias, pues cambió fundamentalmente el protocolo a finales de septiembre y mantuvo solo en sus indicaciones una segunda PCR hacia el día 10 para evitar la transmisión de asintomáticos. De esta manera perdíamos fundamentalmente la posibilidad de detectar con esa primera PCR ese segundo anillo epidemiológico y la posibilidad de poder parar las cadenas de transmisión. Desde la gerencia aquí se mantuvo esa primera PCR, y incluso me consta que también otras islas lo hicieron, y yo creo que fue fundamental, y por eso quería reflejarlo en el control de esta segunda ola, y que ha sido fundamental en el manejo a lo largo de toda la pandemia, el poder hacer esta primera PCR, y además de la PCR al alta, que hemos visto que no ha cambiado. Lo único que ha variado, este es el protocolo vigente actualmente, es que en vez del 10º hemos pasado al 9º día para poder dar de alta justo en el día 10, que es como mandan los protocolos ministeriales. Y muy equivocados no estábamos cuando el 18 de marzo, en la última estrategia diagnóstica de salud pública, se reconoce que en la medida de lo posible se realicen 2 pruebas diagnósticas, la primera con la misma función que les he dicho, lo antes posible, para poder identificar precisamente de manera precoz a sus contactos estrechos y evitar la transmisión de la enfermedad. Y volvió la calma, terminamos la segunda ola. Pero, como bien reflejaba Morgan en esta viñeta, llegó la Navidad. Y con la Navidad, pues, a pesar de todas las medidas, de todos los avisos, pues nos llegó la tercera ola. Una tercera ola que ha sido muy mantenida en el tiempo, como pueden ver en la gráfica. Es verdad, fíjense que ahora me estoy refiriendo a casos totales en la isla de Gran Canaria, y vemos que es una ola que no ha llegado en casos totales a los datos tan altos de la segunda, pero que se ha mantenido mucho en el tiempo. De hecho, yo soy incapaz de distinguir esa cuarta ola porque realmente nunca llegamos a bajar y mantuvimos siempre unos niveles medios. Pero si vemos los datos pediátricos, vemos una importante diferencia, y es que en pediatría sí que ha habido un incremento importante de casos, incluso con picos mayores que los de la segunda ola, y se ha mantenido igual en el tiempo. Esto es muy importante, esto no puede ocurrir sino por una cosa, porque ha aumentado el porcentaje de casos pediátricos sobre el total. Hemos pasado en una segunda ola aproximadamente entre el 8 y el 8,5% a tener de manera escalada desde enero un 10,6, un 11,7, más de 14, cerca del 14,5, y en abril rozando el 14, pero ya les aviso que estos datos, como les he dicho, son hasta el 15 de abril, y en la última semana el porcentaje de casos pediátricos con respecto al total se ha incrementado por varios brotes, y es posible que ya estemos incluso por encima de los datos de marzo. Esto nos volvió a adaptar, volvemos a adaptarnos. Antes de que esto pasara, ya estábamos adaptando nuestro protocolo. Y en este momento epidemiológico no debemos olvidarnos de que cualquier síntoma sugerente de COVID-19 debe hacernos sospechar y realizar una prueba diagnóstica de infección activa. Algo con lo que contamos en esta tercera ola, que no teníamos en la segunda, ha sido fundamentalmente los test rápidos. Y debemos emplearlos siempre que sea posible, aprovechando el mismo acto en el que valoramos al niño y que hacemos la exploración, no solo por la optimización de recursos, sino para evitar la circulación de estas personas por los diferentes centros, pero también por un diagnóstico precoz que nos permita determinarlo más rápidamente. Como siempre, la prueba el test de antígeno se puede hacer en sintomáticos con menos de 5 días de evolución de los síntomas. Si son más de 5 días o son asintomáticos, debe hacerse una PCR. Y esto, de momento, aquel protocolo que nos había servido para la primera hora ha quedado recluido para un hipotético nivel 1 que cada vez vemos más lejos en el horizonte, pero ya les aviso que además, teniendo la posibilidad de pruebas diagnósticas, de test rápidos, es posible, porque siempre está todo en constante dinamismo, que incluso mantengamos ese protocolo aunque bajemos a nivel 1, salvo que tengamos otra vez
unos casos testimoniales que sinceramente no creo que vuelva a ocurrir. Y entonces nos podemos plantear que hay varios artículos que hablan de una escasa sensibilidad de los test rápidos de antígenos en la población pediátrica. De hecho, este multicéntrico, muy amplio, auspiciado por la Asociación Española de Pediatría, nos habla de una sensibilidad limitada, un 45,4%. Pero sí, eso sí es verdad, con una especificidad muy alta, el 99,8%, y un valor predictivo negativo muy alto y bastante alto también un valor predictivo positivo. Desarrollemos un poco el estudio porque veremos que se puede desglosar y dar una información que realmente es más útil. El estudio se hizo con 1.620 niños, una muestra importante. Es verdad que en urgencias hospitalarias y que todos ellos eran sintomáticos con menos de 5 días de evolución de los síntomas. Sin embargo, hay varios puntos que no ayudan a que el estudio pues, se pueda tener un mayor valor. Es que no se especifican qué síntomas tenía. No se tuvo en cuenta la posibilidad de que ese niño hubiera tenido un antecedente de COVID-19 o hubiera tenido síntomas compatibles que hubieran pensado en aquellos momentos en los que no había tantas pruebas. Se determinó que la PCR como gold standard, es decir, y por otro lado no se midió el CT de la misma. Y si estamos en alguno de los casos en los que el test rápido de antígenos era negativo, estábamos realmente en un paciente con una PCR antigua y con un CT mayor de 30, que sabemos que no es tan infectivo, que no es fundamentalmente infectivo, y realmente es el test rápido de antígeno en esa situación el que nos está dando la posibilidad de transmisión, pues hay que tener en cuenta esta posibilidad y hacer una aplicación clínica práctica a estos datos. La primera es que tenemos que usarlo, es un arma muy buena en los test rápidos y debemos, en los sospechosos sintomáticos con menos de 5 días, debemos utilizarlo. Si el test es positivo, ya hemos visto que tiene una alta especificidad, un alto valor predictivo positivo. No debemos hacer una PCR para confirmarlo, es muy importante. Tengan en cuenta que los niños muchas veces, después de una primera prueba en la que los hemos podido haber pillado desprevenidos, se van a defender. No son adultos que aguantan estoicamente el que le hagan una prueba al día siguiente. Y a pesar de ser una prueba más sensible, podemos encontrarnos con una muestra de peor calidad que determine un falso negativo. Sin embargo, si estamos ante un test negativo, pero hay una alta sospecha clínica, por un lado debemos mantener una cuarentena preventiva, al menos 24-48 horas para ver la evolución y si es necesario incluso hacer otra prueba diagnóstica, en este caso una PCR a las 24-48 horas. En asintomáticos o sintomáticos más de 5 días no queda otra que hacer, porque la evidencia lo muestra, una PCR. Y esto es lo que muestran fundamentalmente las guías, ¿no? Es una aplicación práctica de lo que realmente nos muestran los estudios a nivel general. Pero eso sí, fijémonos bien qué reactivo usamos, porque si por error para un test rápido de antígenos de COVID utilizamos el reactivo del test de estreptococo, que muchas veces lo tenemos en la misma área de respiratorio y está cerca, está demostrado, demostrado físicamente porque lo hemos hecho nosotros también, que por una reacción cruzada puede dar un falso positivo, con lo cual muy importante fijarnos en qué reactivo utilizamos. Y esto de que esté aumentando los casos en los niños no es solo exclusivo de nuestro medio, ya se veía en Israel mucho antes de que tuvieran coberturas tan altas en regiones de Italia y básicamente en toda Europa. Se ha visto que fundamentalmente pueda tener que ver con la circulación de la cepa británica, con una mayor transmisividad y que, como vemos en los datos publicados por el Ministerio hace escasamente 3 días, es la cepa predominante y mayoritaria circulante en estos momentos en Canarias, como en prácticamente todo el territorio nacional. Y en este caso, además, nos encontramos con que esta variante produce infecciones más prolongadas, que pueden ser la base fundamental también de su transmisión, con una duración media de la fase de proliferación, la fase de eliminación y global de la infección mayor que la de la cepa original. Esto no quiere decir, aunque se ha planteado, pero de momento debemos hacer caso a la evidencia, a los protocolos existentes, que mantengamos más días de aislamiento o cuarentena, pero sí estar atentos a la presencia de síntomas y confirmar que en las 72 horas previas a cuando vayamos a dar el alta a partir del día 10 no ha habido síntomas que puedan retrasar la misma. Y bueno, y la pregunta del billón, ¿qué hacemos en este caso que han sido seguros en las escuelas? Y más en este momento, ¿qué está pasando en las escuelas? Tenemos sensación de que en las escuelas está habiendo más casos. Vamos a hacerlo una visión muy rápida. La primera es que el propio SDC habla de que la prevalencia en las escuelas, en un informe de diciembre, es fundamentalmente un reflejo de la prevalencia en la comunidad, que la transmisión en las escuelas es una proporción baja del total de transmisión en el país y que muchas veces el detectar un caso en una escuela no supone necesariamente que el contagio se haya producido en las mismas. En muchas ocasiones procede de un familiar que se lo había transmitido previamente. El riesgo de transmisión, esto es un estudio estadounidense en el cual se midió el riesgo de transmisión familiar a partir de niños escolarizados.
Se usó unas encuestas a las cuales se hacía a través de Facebook, las encuestas epidemiológicas que se han utilizado para obtener más información a nivel, y se vio en una muestra de casi 600.000 niños. Y se comparó fundamentalmente tres ítems. La presencia de síntomas respiratorios coincidentes con COVID, muy sensibles pero poco específicos, la presencia de anosmia y ageusia, muy específicos, y aquellos que tenían una prueba positiva, o sea, diagnóstico confirmado. Por supuesto, se vio que aquellos que tenían una actividad telemática predominante tenían menor riesgo que los que acudían al colegio, pero sin tener en cuenta las medidas preventivas que se aplicaban. Sí, medidas preventivas que aparecen en la gráfica B y que son similares a las que aplicamos en nuestro medio, especialmente las 7 primeras, que demostraron que su uso fundamentalmente hacía que en los diferentes grupos de edad y en las diferentes medidas se pudiera tener un riesgo similar. Es decir, con unas medidas adecuadas, este estudio ha mostrado que los niños, a pesar de acudir al cole, van a tener una posibilidad prácticamente similar a transmitir la enfermedad a sus familiares que no acudiendo al mismo. Por lo tanto, nos deja ver que las escuelas son seguras. Y un pequeño apunte que también surgió de este estudio y que aprovecharon para analizar los mismos, y es que los profesores, si se cumplían exactamente las medidas, pues también tenían un riesgo similar a otros trabajadores, entre ellos compararon con personas que trabajaban en una oficina, lo cual es un dato alentador. Sin embargo, esta es la realidad. La realidad es que, como la sensación que hemos tenido todos, es que ha habido más casos escolares, prácticamente testimoniales hasta diciembre y con un boom importante a partir del mes de enero en esta tercera ola. Aquí les voy a comparar los datos fundamentalmente, comparado los datos escolares con los datos totales que hubo por cada mes. Es verdad que ha habido muchos más casos pediátricos, excepto en el mes de noviembre, donde también hay que reconocer que las clases empezaron el día 15 y que también estaban empezando los protocolos y todo era mucho más estricto, todo mucho más controlado, con más desconocimiento, pero todo más controlado. Y ya estamos prácticamente en el mes 11 de la pandemia y está claro que la fatiga pandémica que nos afecta a todos también puede afectar a las medidas de los colegios. Y ya hemos visto que si las medidas no se aplican correctamente y estamos en un momento de alta incidencia, es bastante probable que los colegios también aumenten los casos. Vamos a hacer un breve apunte sobre los ingresos hospitalarios con un breve resumen. A lo largo de todo, desde que comenzó la pandemia, hemos tenido 17 ingresos hospitalarios. El primero de los ingresos de 2020 ocurrió en agosto con la segunda ola de la pandemia y han sido 8 a lo largo de todo 2020 y han sido 9 en lo que llevamos de 2021. De manera global, y lo importante, que realmente no ha habido ningún ingreso en una unidad de cuidados intensivos pediátricos ni neonatales y que muchos de estos ingresos han tenido que ver, por un lado, como habíamos dicho, en pacientes vulnerables en los que por precaución o por persistencia de algún síntoma leve se le ingresaba, dada su condición de vulnerabilidad, o por el contrario, porque ingresaban para algún proceso intercurrente o por otra patología de determinados niños a los que en el momento del cribado previo al ingreso saltaba como que era un caso de COVID-19. Es decir, la importancia es que los casos afortunadamente pediátricos en la isla pues han sido en su mayoría leves o moderados sin requerir un ingreso hospitalario por gravedad intensa. No hemos tenido, por ejemplo, afortunadamente en este tiempo, ningún caso de síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. Esos casos que saltaron a la opinión pública, a las publicaciones en finales de mayo, por casos que habían ocurrido entre abril y mayo del año pasado, y en el cual pues, se ha visto claramente que no es tanto una afección directa por el virus SARS-CoV-2, sino más una regulación inflamatoria, una regulación inmunitaria, una mala respuesta, la que va a ocasionar. De hecho, muchos de estos niños no tienen una PCR positiva y sí que tienen unos anticuerpos posteriores, una serología IgG positiva, como que es una infección antigua. Y solo comentarles los datos que debemos tener en cuenta a la hora de pensarlo. Fiebre de más de 3 días de evolución, casi todos tienen una afectación del estado general. Los síntomas digestivos se suelen acompañar en más del 50%, dolor abdominal, vómitos, diarrea. Y vamos a encontrar un cuadro similar al que encontramos en la enfermedad de Kawasaki, con su exantema, su inyección conjuntival, su labio fisurado, sus edemas de manos y pies, sus eritemas palmares y plantares. Ojo, no estemos mandando ahora a cualquier niño pensando que puede hacer por 24 o 48 horas de fiebre, porque es un niño con COVID que haya hecho un leve dolor abdominal. Son casos que se van viendo y todo esto está demostrado, y les animo a leerse el documento español de consenso sobre diagnóstico, estabilización y tratamiento que se publicó recientemente, en el mes de febrero, en Anales de Pediatría, que ahí les pongo la cita.
Sobre vacunación, la gran esperanza de esa tormenta, pero la esperanza también para los niños, pues debemos vacunar a los niños de COVID. Pues sí, tanto por su propia protección individual, la hemos visto que son pocos, pero hay niños que tienen cuadros graves y hay niños que han fallecido de COVID, pocos, pero los hay. Y por otro lado, para la protección colectiva, evitar la circulación del SARS-CoV-2 y evitar la aparición de nuevas variantes. A día de hoy, de las 4 vacunas agenciadas por la Agencia Europea del Medicamento, Pfizer permite su vacunación por 16 años y las otras 3 a partir de 18. Pero ya tenemos a todas ellas en ensayos clínicos en diferentes fases. Pfizer, por ejemplo, ya tiene ensayos entre 6 meses y 11 años y ya tiene resultados de los ensayos entre 12 y 15 años. De hecho, haya pedido a la FDA, por estos resultados que son muy buenos, su uso como medicamento de urgencia. Moderna también está haciendo estudios entre 6 meses y 11 años y entre 12 y 17 años en diferentes fases. Y AstraZeneca y Johnson Johnson pues, y la vacuna de Janssen pues van a hacerla entre 6 y 17 años y 12 y 17 años respectivamente. Si bien es verdad que específicamente, sobre todo el de AstraZeneca, pues se ha visto bastante frenado por los estudios de trombos y de momento pues están parados. Pero es posible que en breve se vuelvan a reiniciar. Todo esto ya hace que salgan editoriales que nos hablen de que probablemente en otoño pues ya estemos con suerte vacunando a los primeros niños en edad pediátrica. Ahora vamos a ver, ojalá tengamos vacunas suficientes en ese momento. Pero ya hay algún dato también a día de hoy. La propia guía técnica de Comirnaty de la vacuna de Pfizer habla de posibilidad de vacunar a niños entre 12 y 16 años con patologías graves, fundamentalmente neurológicas o de gran dependencia, especialmente si van a centros para su tratamiento, para su cuidado, por la exposición que supone. Incluso algunas comunidades que vemos reflejadas en el mapa también lo determinan. Basado en todo esto, fundamentalmente, pues el Comité Asesor de Vacunas ha hecho unas recomendaciones generales hace pocos días, por supuesto no recomendadas con carácter general por debajo de la edad mínima. Esta valoración individual a partir de 12 años o antes, según el criterio de alguna comunidad como la Comunidad Autónoma de Murcia, siempre que haya un trastorno neurológico relevante o estas patologías crónicas muy graves y con gran dependencia, especialmente si asisten a centros asistenciales, por supuesto informando previamente de todo a las familias o tutores legales y al adolescente en un idioma que pueda, en un lenguaje que pueda comprenderlo, y siempre, dado que está fuera de ficha técnica, en un consentimiento informado previo firmado por las familias o los tutores legales y el acuerdo tácito del adolescente. Porque no olvidemos que el COVID, a pesar de que no ha afectado tanto a los niños, ha afectado en otros aspectos, que también ha afectado a la población adulta, como la salud mental. Daría para otra sesión entera, pero desgraciadamente los efectos de esta pandemia los vamos a seguir viendo durante muchos años y no directamente por la propia enfermedad. Y mensajes para llevar a casa esta primera parte, pues que el porcentaje de ingresos pediátricos se ha incrementado de manera notable en esta tercera ola con respecto a las otras dos, que en una situación de alta incidencia cualquier síntoma sugestivo de COVID-19 implica estar ante un caso sospechoso, que debemos hacer un uso adecuado de los test rápidos de antígeno para casos sintomáticos, conociendo sus limitaciones y respetando sus indicaciones, lo cual puede ser determinante para el control de la enfermedad, y que es bastante probable, esperemos que sí, en otoño podamos estar ya vacunando aparte de la población pediátrica. Los 3 últimos mensajes para llevar a casa son cortesía del Centro de Salud de Chamán, con un toque de humor que no viene mal, pero los mensajes son certeros y que van en viso de la prevención de la enfermedad. Y con esto pasamos a la segunda parte de la sesión, en la atención a personas migrantes, porque Canarias ha vivido a lo largo de este año 2020, en mitad de la pandemia de COVID, una emergencia humanitaria por la llegada de migrantes en cifras que no se veían desde la crisis de Cayucos en el año 2006. En el año 2020 se ha alcanzado el segundo registro máximo con más de 23.000 llegadas y unas 745 embarcaciones. Estamos hablando de un incremento en población de más del 700%. De esas 745 embarcaciones, 524 llegaron a la isla de Gran Canaria. Aquí podemos ver en datos ofrecidos por Cruz Roja, los previos eran del Ministerio del Interior. Vemos el desglose por isla y vemos como el 70% de las llegadas ocurrieron también a esta isla. Además, la situación en 2021, lejos de mejorar, pues realmente sigue incrementándose, lo que hasta el 15 de abril teníamos ya un 125% de las llegadas del año pasado, 111 embarcaciones respecto a las 60 del año pasado, de las cuales pues ya también tenemos que 54 habían llegado en ese momento a Gran Canaria, las 55 pues llegó ayer, después de este dato.
Y además ha ocurrido algo curioso, y es que algo que no ocurrió en la crisis de los cayucos, y es que no venían tantos menores migrantes. En este caso hay un gran número de menores migrantes dando acompañados, datos que ofrecía la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia en enero de 2021 y que hablaba aproximadamente de unos 2.656, el 63% en Gran Canaria. Menores que han seguido llegando, es verdad que han sido trasladados algunos ya a otros centros en la península, pero a lo largo de este año, entre acompañados y no acompañados, ha llegado un total ya de 250 menores. Pero dejémonos de cifras. Yo creo que realmente es importante, hay algunas de estas fotos que les sonaba, pero creo que debemos dar cara y debemos dar imágenes a lo que realmente está ocurriendo, que no es otra cosa que un drama humanitario. En el puerto de Arguineguín, que todos vimos en las noticias y vemos en los periódicos y hemos visto lo que ocurría, a lo mejor lo que no sabemos es que en ese puerto, puntualmente, hay que reconocerlo, porque se intentaba evitar, pero no se consiguió en todas las ocasiones, hubo niños durante varios días. Hubo una adolescente de 15 años en ese puerto durante prácticamente una semana. En la imagen de la nave del puerto, que salió también en todos los medios a nivel nacional, y que esa es la fase inicial en la cual dormían a pie de suelo, hubo niños de 2 y 3 años separados del resto, muchas veces con sus familias, por contenedores de basura. O sea, realmente no hemos hecho durante mucho tiempo una asistencia digna y realmente todavía a día de hoy nos falta un poco para darla. Otras dos imágenes a lo mejor no tan conocidas, algunos campings donde tuvieron que quedarse inicialmente pues algunos menores. Reconocer que también una vez informó a la Dirección General de Protección a la Infancia y a la Familia, pues se solucionó a la mayor brevedad. Y esa otra imagen inferior derecha, que a muchos a lo mejor no les suena, pero que eso es el interior de una de las casetas de Barranco Seco en las fases iniciales. Es de reconocer, y es digno de hacerlo, que se están poniendo las bases para mejorar, y se ha mejorado mucho, y hay un esfuerzo de mucha gente, incluido de la propia policía también, por mejorar las condiciones, y lo cual es loable y hay que decirlo. Pero todavía faltan algunas cosas por mejorar. Esperemos que pronto se solucionen, y no olvidar que partimos de una situación que, por supuesto, Arguineguín, cualquier cosa era mejor que eso, pero realmente también hubo muchas carencias al principio. Y quiero ofrecerles esta imagen, aunque a lo mejor por la relación no pueden ver, son dos niñas, pero esto le pasa también a los adultos. Los adultos que llegan después de 5, 6, 7, 8 días de un viaje agotados, tan agotados que aunque están deshidratados no son capaces de beber, no son capaces de comer a pesar de estar en una hipoglucemia, solo quieren dormir y no son capaces de rehidratarse, no son capaces de saber las alarmas que le está dando su propio cuerpo hasta que se desploma. Estos casos, aquí como les quiero mostrar, son dos niñas. Además, estas lesiones por estar quietos, por estar agarrados, por no poderse mover dentro de la patera, porque en las embarcaciones más pequeñas podría producir la zozobra de las mismas, o en las embarcaciones más grandes puede ser que te vayas abajo, que te vayas al mar y te ahogues, porque aunque sepas nadar en esas circunstancias, no eres capaz de sobrevivir. Y ese aumento de presión sobre zonas sin prácticamente moverte, agarrado por miedo, se le une el agua de mar con su propia corrosión, la mezcla con combustible, con la propia orina, que actúa a nivel, aumentando la acidificación. Y esas son imágenes que vemos a la llegada, no solo de adultos, también de niños. Muchas de estas imágenes son de niños. De hecho, la imagen inferior derecha es de un niño de 2 años que por una patología con la que venía, una gastroenteritis por salmonela, incluso acabó en cuidados intensivos. Y vemos cosas a veces inverosímiles. Este muchacho que tuvo una abulsión del calcáneo por un accidente previo en su país y que por una propia infección de la herida quirúrgica durante el trayecto estuvo a punto de perder la extremidad. Son imágenes que realmente impactan y que nos hace ver el auténtico drama de lo que nos estamos enfrentando. O una fístula odontogénica profunda que había hecho, que había fistulizado, ahí vemos a piel, y cómo con contenido purulento, pues durante muchas veces, y mientras estuvo en cuarentena, pues hubo que tratarse previamente para posteriormente resolverla a nivel de maxilofacial. Una dactilitis bacteriana que hizo que este pobre muchacho, hasta que se le pudo drenar en quirófano, pudiera perder fundamentalmente el dedo. Ahí vemos cómo ha quedado, realmente estuvo a punto de perder esa falange, ese dedo completo. O el caso de este muchacho de 17 años con una cardiopatía reumática, con una importante afectación de las válvulas mitral aórticas e insuficiencia cardíaca, que prácticamente desde que se bajó de la patera ya tenía una insuficiencia a esfuerzos leves, ya no digamos a moderados, y ya no quiero pensar cómo ha podido soportar un viaje que en su caso fue de 5 días.
Pero es que además en las últimas semanas ha habido un cambio en el perfil de los menores que llegan. En estas 3 imágenes, donde vemos además a 2 de los residentes que han rotado con nosotros, vemos claramente cómo ha sido. La imagen de los últimos meses del año 2020 era sobre todo de menores magrebíes, adolescentes entre 15 y 17 años. Fundamentalmente desde finales del año 2020 y comienzos del 2021 empezaron a llegar más familias, cada vez con niños más pequeños y con unas condiciones peores, porque partían de más lejos, porque las propias alimentos o agua que traían eran mucho más limitados. Esto ha determinado que las propias patologías con las que nos encontramos a su llegada, la hipotermia, la deshidratación, muchas veces con tomas ingentes de agua de mar, que en ocasiones la propia desesperación o la propia intoxicación hídrica les hace tirarse, porque realmente no aguantan esa situación de ansiedad. Creo que hay que reflejarlo realmente la realidad que tenemos. La hipoglucemia, la radiomiolisis por encontrarse quietos en una posición quieta, además unida a la hipotermia y la deshidratación, quemaduras solares importantes por el aumento de días de navegación y traumatismos y heridas que además no solo aumentan en número por las posibilidades durante el trayecto, sino las posibilidades de sobreinfección por la duración del mismo. Esto ha hecho fundamentalmente que, como todos supimos, a lo largo de marzo, muchos de los menores que llegaban prácticamente ingresaban directamente en el materno. A nivel hospitalario, y de hecho no voy a nombrarles algo de lo que todos hemos tenido noticia a nivel tal, y es que incluso pues llegó a fallecer una niña de 2 años a nivel hospitalario, entre otras cosas con una deshidratación hipernatrémica, con valores de sodio que superaron los 200 mil equivalentes por litro. Para mejorar la asistencia a esta llegada, el equipo de intervención ha realizado, junto con otras, con todos los equipos implicados en la valoración de estas personas, el SUC, la propia policía, Cruz Roja, se han realizado unos protocolos de valoración. La parte de la izquierda, por la que aprovecho para felicitar a la moderada porque ha sido parte de un trabajo intenso por parte de nuestros compañeros de adultos, vemos el triaje general, la valoración inicial a pie de playa, a la que en pediatría hemos hecho algunas pequeñas añadidos, adaptados fundamentalmente precisamente a esta mayor vulnerabilidad de la población pediátrica. Por supuesto, y son los que paso fundamentalmente a detallar y que ya están consensuados con las urgencias de pediatría del materno. La indicada, por supuesto, si en la anamnesis de la exploración, como en el sistema de triaje vemos que realmente es necesario, por supuesto se van a derivar. Pero también vamos a derivar a todos los menores de 2 años por su mayor vulnerabilidad. Aquellos que lleven 5 o más días de viaje, o bien porque haya fallecidos entre los acompañantes, o bien porque haya múltiples versiones hospitalarias entre los adultos. Esto quiere decir sobre todo, esto se va a ver sobre todo fundamentalmente porque las condiciones en las que han venido son las mismas para todo el día, para todos ellos. Y si hay adultos que están derivados, una simple exploración de un niño no nos va a poder determinar la correcta seguridad de que este niño se encuentra bien. La deshidratación por toma muchas veces de agua de mar y por supuesto la derivación de su madre, su padre o un familiar para favorecer un ingreso conjunto. Porque no debemos separar a las madres de los niños, algo que se estuvo haciendo en esta provincia hasta que un clamor popular y de muchas sociedades científicas y grupos de trabajo pues permitió que se modificara y ya no separamos a las madres, a los padres de sus hijos a la llegada, garantizando su seguridad, pero no separándolos. El protocolo de cuarentena de migrantes fundamentalmente consiste en lo siguiente, es que le hacemos una PCR a su llegada y tras un periodo de cuarentena de 14 días con vigilancia activa de síntomas, hacemos una segunda PCR previa al alta. Si esta PCR es negativa, la cual realizamos entre los días 9 y 13, lo más cerca posible del alta en la medida de lo posible, pues se procede al alta de los mismos. Durante todo este tiempo, el seguimiento y cuidado son realizados por el equipo de intervención de COVID-19 de la gerencia. Posteriormente, la asistencia de estos niños corre a cargo del equipo de apoyo y coordinación para la atención sanitaria de personas migrantes, por los equipos de pediatría y los equipos de medicina familiar de los diferentes centros de salud. Y para ello cuentan con el apoyo del equipo de apoyo y coordinación para la atención sanitaria de personas migrantes menores de 18 años procedentes de África. Un nombre muy largo, pero con mucho trabajo, que favorece la integración en las diferentes unidades, la integración en las diferentes unidades de asistencia, al mismo tiempo que va a colaborar también en la valoración inicial de los mismos y en la creación de protocolos de asistencia inicial. Hay un protocolo fundamental en el cual han participado y del cual paso a desarrollar muy rápidamente por la segunda parte, que es la infografía, que lo resume muy bien. Se especifica en la misma la necesidad de abordar en los antecedentes familiares o en los propios antecedentes personales, que sabemos que muchas veces son bastante limitados, pero se especifican aquellos de mayor interés. También hemos desarrollado una historia actual con el trayecto migratorio,
con la fecha, insistiendo en la fecha de llegada a España, en la ruta migratoria, en el motivo, ver fundamentalmente cómo es la evolución, si se encuentran en algún centro, la situación administrativa en la que se encuentran, y posteriormente una valoración de la exploración física general, en la cual, pues, entre otras cosas, pues destacaremos la presencia de las caras de la BCG, de la vacunación frente a la tuberculosis, u otra serie de lesiones, entre las que quiero destacar este tipo de lesiones que son muy comunes entre la población magrebí, son autolesiones y forman parte de la propia idiosincrasia cultural, es decir, una manifestación de ansiedad o de algún tipo de estrés que ocasiona y que por su propia cultura pues tienden en algunos aspectos a autolesionarse, incluso con lesiones graves. El que formen parte de su realidad social o cultural no significa que tengamos que normalizarlas. Son lesiones que, como he dicho, en ocasiones pueden ser muy graves. Y lo que debemos es buscar qué hay detrás de esta autolesión, si hay un cuadro de ansiedad o de depresión que pueda estarlas ocasionando. En cuanto a pruebas complementarias, queda muy poco ya. En el migrante asintomático procedente del norte de África, el estudio constará de un hemograma, una electroforesis de hemoglobina, que recuerdo que no está en el petitorio de Drago y debemos escribirlo en observaciones, una bioquímica general, un cribado de enfermedad celíaca porque hay una alta prevalencia en la población magrebí, especialmente en la población procedente del Sáhara, serologías de hepatitis A en mayores de 7 años, una IgG, hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, un análisis de orina y un estudio de parasitogenesis por 3, mientras que en el África subsahariana debemos añadir las serologías de estrongiloides, que tampoco están en el petitorio de Drago, la serología de esquistosomas y la búsqueda de esquistosomas en orina, insistiendo en que se debe hacer un volumen mínimo de 200 mililitros, poner en un frasco de urocultivo e indicarle realizar ejercicio físico, no es broma, es correcto, es para aumentar el rendimiento de la muestra, entre 15 y 30 minutos antes. En cuanto al cribado de tuberculosis en migrantes asintomáticos subsaharianos, en el caso de la población pediátrica lo que buscamos fundamentalmente es el detectar la infección tuberculosa latente y por ello se hará cuantiferón a todos los menores de 15 años. Sin embargo, en los mayores de 15 años y adultos en general, lo que buscamos es detectar una infección tuberculosa activa y se hará una placa de tórax. La derivación a la unidad de enfermedades infecciosas, para realizar el cuantiferón se derivará a la unidad de enfermedades infecciosas y se debe dejar clara la fecha de entrada a España porque la realización debe hacerse al menos 6 semanas tras la llegada para evitar posibles periodos ventana. El trabajo que hace este equipo de apoyo a domicilio queda reflejado también en la historia de Drago con un pequeño resumen al que pueden acceder pues, los diferentes profesionales de los centros de salud y esto es un buen ejemplo de ello. Y ya terminamos con los mensajes a casa sin perder esta, que además son 6, como los que había en esta habitación, porque a veces nos llevamos también sorpresa cuando preguntamos al llegar que cuántas personas había en la habitación y este muchacho muy sonriente nos dijo que 6, ¿no? Los mensajes son: la llegada de inmigrantes va a seguir ocurriendo en los próximos meses. En los últimos 4 meses se ha incrementado la llegada de niños y niñas de corta edad y en las últimas semanas han llegado en peores condiciones, requiriendo con mayor frecuencia derivaciones hospitalarias. El punto número 4 es que se deben establecer protocolos adecuados de asistencia a la llegada de estas personas que se adapten a esta nueva realidad. Y el número 5, la asistencia durante el periodo de cuarentena corresponde al equipo de intervención domiciliaria. Una vez completado este periodo de cuarentena, son las unidades de atención pediátrica de los centros de salud las encargadas de su cuidado y seguimiento. Eso sí, con el apoyo del equipo de coordinación para la atención sanitaria de personas migrantes menores de 18 años. Y el 6º mensaje a casa quiero que sea esta imagen. Quiero que se lleven esta imagen y que las grandes cifras, los bulos, los escasos brotes xenófobos en Canarias no les pierda el contacto con la realidad. Y la realidad es que son personas que vienen jugándose la vida por un futuro mejor y a las que debemos dar una acogida y una asistencia digna y una asistencia sanitaria digna a su llegada. Muchas gracias. Cuesta a veces, aunque parece que lo dice una carrerilla, cuando lo vives realmente y tú lo sabes, cuesta bastante. Sí, sí, sí. Mira, te quería hacer una pregunta que lanzaron antes con respecto a la asistencia en COVID y Vale. desde la audiencia. Lo que dicen es, en niños con glositis atrófica sin ageusia ni otra clínica compatible con COVID-19, ¿estaría indicada la realización de alguna PEDIA? Mira, tanto antígeno como PCR.
Mira, de manera normal, si lo que hay es una glositis atrófica, no hay ningún vínculo epidemiológico que también pueda orientarnos, lógicamente, y no hay otra sintomatología compatible, de entrada no habría que solicitarla. Yo lo que haría es una vigilancia activa de síntomas y si hay alguna duda que pueda hacer, pues esta vigilancia activa de síntomas con el niño en casa con un cierto resguardo domiciliario. Bien, bueno, esperemos que quedemos así. Si alguien quiere hacer alguna pregunta más, por ahora tenemos esa. No sé si tenemos 2 minutos para hablar sobre reinfecciones en niños. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues es interesante. La verdad es que en estos días pues estamos estudiando 2 casos en la isla de Gran Canaria que pueden ser reinfecciones. No está confirmado, nos queda seguir estudiando un poco, pero hay una que tiene una candidatura bastante alta porque estamos hablando de una primera infección que ocurrió en el mes de noviembre con sintomatología y una segunda infección que ha ocurrido en el mes de marzo. En este caso, esta segunda infección sí está tipada y es una cepa británica, lo cual nos hace pensar, teniendo en cuenta que a comienzos de noviembre esta cepa no estaba circulando fundamentalmente en Canarias, pues nos hace pensar que hay una alta posibilidad de que sea una segunda reinfección. No tenemos datos de suero que nos haga confirmar y siempre te queda la duda de si esta primera PCR fue un falso positivo, pero va en contra de ello el hecho de que esta PCR dio positiva en 2 de los 3 genes que detecta. De momento estamos investigando, pero habrá que estar atentos. Bueno, pues nada, por mi parte, nada más. Solo agradecerte mucho la colaboración con el Congreso. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Y el día a día también compartido. Y lo mismo digo, un placer. Ahí seguimos viéndonos. Gracias.